Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV, esta tierra de gerenciadores que hemos ideado para debatir, intercambiar ideas con el productor aquí en el campo, buscando novedades que ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria. El diálogo en esta oportunidad es con Eldo Filipuzzi, un productor CREA del norte de la provincia de Buenos Aires. Se va a referir a dos temas candentes. Por un lado, los excesos hídricos que están condicionando toda la producción. Y por el otro lado, la situación del mercado de alquileres. ¿Qué está pasando con el negocio de crecer arrendando? Vamos a verlo. Soy Eldo Filipuzzi, pertenezco al CREA Cañada Seca y estamos ubicados en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Estamos en una empresa familiar en donde somos 3 hermanos. Recientemente el mayor hace 3 meses que falleció y bueno, estamos pasando por ese mal trance ahora, pero bueno, siguiendo adelante con toda la familia y apoyando en todo lo que ésta necesite para seguir con la empresa adelante, ¿no? Nosotros trabajamos en el campo. Este campo era de mi abuelo, que se instaló acá, emigrante de Italia, después siguieron mis padres con mi tío, después vino un traspaso generacional que ya nos quedamos trabajando junto con nuestro padre. Se fue incorporando cada vez más superficie a la agricultura, empezamos a tomar campos en alquiler y hoy por hoy tenemos una superficie de 700 hectáreas propia y trabajamos unas 3.000 en arrendamiento. De esas 3.000, este es el año donde menor superficie de fina tenemos. Por cuestiones climáticas no se pudo realizar nada más que 100 hectáreas, como las que estamos viendo ahora, y el resto pasará a gruesa y dentro de la gruesa a ver qué es lo que vamos a poder implantar, ¿no? El negocio de la agricultura ha venido variando en estos últimos años y en 2 cuestiones. Por un lado, hemos mejorado muchísimo sobre la parte de comercialización de tanto sea trigo como maíz. El cambio de gobierno ha hecho que la apertura de las exportaciones, hoy si vos tenés algo para vender, se puede vender fácilmente o normalmente, independientemente de que los números a veces no cierren como uno quisiera. En cuanto a soja, los márgenes son ajustados, pero todo tiene una viabilidad, depende en tanto y cuanto cómo nos movamos, cómo podamos implantar y cómo nos acompañe el tiempo. Si el tiempo nos acompaña, podemos cerrar un año normal, digamos, y si el tiempo nos sigue jugando una mala pasada, que sigue lloviendo mucho, puede que se nos complique tanto en la implantación como en los promedios que podamos llegar a lograr al final de la campaña, ¿no? Los costos se nos han ido hacia arriba por cuestiones de competencia de malezas. Ya tenemos malezas en toda esta zona, malezas problemas, ¿no? Antes con una aplicación o 3-4 aplicaciones de glifosato solucionábamos todo el problema y hoy hay que hacer barbecho mucho más costosos, hay que utilizar mezclas de varios insumos a la vez y eso, los números se han ido muy por encima. Solamente un barbecho cuesta 30 o 40 dólares más que lo que hacíamos antes y eso en un precio donde el producto es más barato, los costos son más altos, el rinde en diferencia queda a esta zona muy sobre la media, muy por encima de la media que podamos conseguir. Y en muchos casos se terminaron cerrando lotes por debajo de los niveles de alquileres del año pasado. E incluso lo que prevaleció más en muchos contratos es un arreglo entre contratista y dueño y propietario en el que hay una base de quintales fijos bastante baja y después una tabla
hacia arriba dependiendo de cuánto rinde el cultivo. Por cada X quintales encima de la media, una parte recibe el propietario del campo, en compensación de esta baja que hubo por el tema de que hay muchos lotes anegados, hay mucha superficie que no entra en esta tabla. Esa superficie, que es mucho más riesgosa, ya entra en una tabla solamente de porcentaje, como se utilizaba hace 30, 25 años atrás, netamente porcentaje, y en algunos casos muy extremos es sembramos y después vemos de los costos que cancelemos los costos, que salgamos ahí, vemos cómo repartimos la diferencia. En el rubro nuestro pudimos mantener los campos que tradicionalmente veníamos trabajando, y básicamente por dos cuestiones: la buena voluntad de quien tiene la superficie, de quien tiene el campo, y la parte que pusimos nosotros en arriesgar otro año más para poder hacerlo. Eso no ocurrió en todos lados. Hay todavía quien no está el día a día en el tema, el que vive ya no como propietario, sino que vive de la renta del campo, que hoy dice ser que su campo vale más porque a él no le alcanza para pagar sus gastos corrientes. Y ahí entra el tema entonces en donde yo no te puedo pagar, vos querés cobrar más, lo mejor que hay que hacer es dar un paso al costado y que venga alguien en el lugar nuestro. Afortunadamente los campos donde tenemos más estabilidad, donde nosotros venimos trabajando y haciendo rotaciones y demás, se pudo mantener, y poniendo de parte de los dos buena voluntad, ¿no? Y resignando recursos, ¿no? para cada una de las partes, ¿no? Eso de que se juntaban 4 o 5 personas con una disponibilidad de recursos, contrataban un ingeniero, alquilaban una oficina y venían y sembraban, eso hoy ya no existe, o tiende a no existir, porque se ha complicado mucho más, es más complejo todo el negocio. El negocio es más fino en lo productivo, pero es más alto en la logística. O sea, hoy los gastos de logística que tenemos para hacer lo mismo que hacíamos 5 o 10 años atrás, ha aumentado, pero de una forma muy considerable. Hay que hacer bolsas, silobolsas, porque no se puede sacar la producción. Hay que en algunos casos reembolsar ese mismo silobolsa porque hace 15 meses que no se puede salir de ese campo. Hay producción que se echó a perder porque no se pudo sacar, y hay que trasladar sobrecostos en flete. No se puede cargar desde la bolsa a puerto, sino que hay que cargar media carga, ir hasta una planta, hacer otro viaje, completar esa carga, acondicionarla y recién de ahí ir a Rosario. O sea, tenemos un doble flete corto, incluso hay que hacer movimientos dentro de los campos con monotolvas, porque el camión no puede cargar al lado de la bolsa, eso tiene otro costo adicional. Entonces todos esos números ha hecho que los precios internacionales no son los mejores, no va a volver el precio por ahora, por lo que dicen todos los analistas, a hacer lo que era antes. Habrá que esperar que los stocks bajen, que el consumo aumente, bueno, muchas cosas que escapan a nuestra capacidad de analizar, y por eso ha sido que los pools se han retirado, por eso es que productores buscan asociarse con proveedores de insumos, porque bueno, lo que queda de acá hacia adelante, con la incertidumbre climática que tenemos, no está fácil encarar una campaña en el cual márgenes ajustados, condiciones poco confiables, se va a hacer un año duro de atravesar, ¿no? Cómo seguimos alquilando la misma superficie fue un trabajo que tuvimos que hacer, y por tipos de suelo. Aquellos campos que son buenos y que el propietario entiende la situación y podemos trabajar juntos, se pudo seguir haciendo con
un sistema de estar el día a día atendiendo lo urgente. Hoy planificamos hacer 33 de fina, 33 maíz, 34 de soja. Bueno, eso ya no está. Hoy trigo se ha hecho un día un 15%, maíz algunos están sembrando, otros quisiéramos estar empezando, no se va a poder hacer. Hay que cambiar hacia adelante la fecha de siembra, hay que cambiar rotaciones, entonces la aptitud que tenga el suelo va a depender no solamente que sea bueno, sino de las lluvias y de cómo llegar a ese campo. Entonces hemos perdido algún campo, hemos dejado algún campo porque llegar a esos campos era complicado y a su vez no conseguíamos que por otra parte entendieran lo que significaba todo esto para nosotros. Toda esta logística aparte era elevar costos para no tener la seguridad de un rinde promedio. Hemos disminuido en la superficie tratando de mantener los campos que veníamos hace mucho tiempo. No salimos a buscar campos nuevos porque la situación no da para seguir incrementando superficie, porque en el sistema de siembra el tiempo que podemos avanzar sobre la siembra es la mitad de lo que podíamos hacer antes. Hoy un equipo de siembra que nosotros podemos hacer X cantidad de hectáreas, 200, 300 hectáreas por día, vamos a hacer 100 hectáreas de la mejor forma. O sea, el 50% de nuestra capacidad puede ser que logremos avanzar en la parte de siembra, porque va a haber que ir 2 veces a cada lote, porque no se va a poder llegar con los insumos. A lo mejor llega el tractor y la sembradora, pero en el caso del maíz, que requiere mucho fertilizante, no se va a poder llegar con camiones cerca del lote. Entonces eso hizo que bajáramos el pie, tomáramos todas las precauciones habidas y por haber y no enloquecernos. Hacer la superficie que nos dé para mantener la estructura. Ir para adelante atendiendo lo urgente y no como antes sobre la planificación que hacíamos en general, avanzando en forma. Hoy hay que cambiar logística, va a haber que viajar mucho más por las calles, eso lleva mucho más tiempo, eso disminuye la capacidad operativa de día a día y bueno, es el día a día el que vamos a tener que avanzar desde aquí hasta noviembre, diciembre, que termine la campaña. El clima acá en la zona ha cambiado muchísimo en estos últimos años, diríamos. Yo recordaba los otros días con unos amigos que allá por el año 89-90 viajábamos a ver a Montebuey, a Romagnoli, que nos dijera cómo hacer para poder preservar humedad. En el 90 empezamos con siembra directa, no se tocaban los suelos, dejamos de hacer labranzas, el arado ya se había dejado años atrás. Hicimos una máquina casera acá en el galpón, empezamos a hacer soja de segunda en directa, después ya empezamos a traer máquinas de afuera para que no hicieran trigo, no hicieran maíz, no removíamos los suelos, hacíamos barbechos larguísimos, porque acá esperar que desde mayo, junio, julio, agosto y casi terminado septiembre era imposible casi que lloviera. Los maíces, después de varios años de directa, se podían implantar en mediados de septiembre porque si tenían cobertura. En el 99-2000 acá vino la primer gran inundación, eso cambió, las vertientes que estaban a 12 metros se fueron a 2,5 metros y ahí empezó a cambiar un poco el sistema. Nos dio tregua del 2000, tuvimos otro evento en el 2012, que fue medianamente, pero fueron todos muy puntuales. Pero ahora hace 18 meses que estamos con vertientes que desde arriba se ven, cualquier cueva de peludo uno pasa, si pasa con la cosechadora, cuando pasó encima brota, salpica el agua. Y esto ya no fue la inundación que estuvo marzo, abril y mayo en el 99-2000, sino que estuvo marzo hacia el otro junio del año siguiente y ahora estamos en septiembre y esto no cortó.
Esto va a hacer que, si sigue así, habrá que replantear, así como en aquellos momentos cuidábamos la evaporación, cuidábamos que el suelo esté desnudo para que la humedad se vaya. Bueno, habrá que ver cuál es la forma de tratar de sacar un poco de agua de la zona. Obviamente, desde el 99 al 2017 no hubo ninguna obra que sacara lo urgente, que sacara todo el agua que sobra. No va a haber canal que nos vaya a salvar de una situación de encharcamiento de los lotes, pero sí por lo menos va a haber un agua conducida sabiendo hacia dónde va y de ahí ver cómo nos podemos mover. Hoy eso no está, se está trabajando, pero nos van a faltar todavía, por lo que dicen, 5 años más. O sea que vamos a tener que lidiar en esta situación, si el cambio sigue así, si el clima sigue así, 4 o 5 años más. Y año a año habrá que seguir ajustando a cómo veamos el clima. El año pasado acá pronosticaban que se venía una niña en los meses de primavera, verano, y eso fue todo lo contrario. Tuvimos 5 o 6 días de sol en pleno enero, cosa inédita, nunca visto, y el resto era entre nublado y lluvia. Febrero fue un poco menor, pero siguió menos precipitaciones, pero días de poco sol, y marzo de vuelta el agua. O sea, estamos conviviendo con el agua a flor, a 40 centímetros de la vertiente. Eso hace que los cultivos no se expresen como debieran, sobre todo el maíz creo que va a ser castigado también en ese aspecto. Y hasta que no haya obras, el agua que sobra no se va a ir. Pero en el mientras tanto veremos cómo se consume. No comparto mucho la idea de que los cultivos de invierno van a deprimir mucho la nata. El cultivo deprime, consume, pero es muy local. Y la primera lluvia recupera todo lo que pudimos hacer en ese sentido. Los cultivos de invierno nos gustan muchísimo, tratamos de hacerlo, pero bajo otra expectativa. No el de deprimir napa, porque eso tendría que serse algo muy global, ya no sé si sería a nivel partido, debería ser a nivel provincia. Acá si no sembramos miles y miles y miles de hectáreas, vamos a consumir nosotros, el vecino no, y así vamos a estar en donde nosotros vamos a bajar 10 centímetros y la primera lluvia subimos 20 hacia arriba, porque fue más grande lo que cayó del cielo que lo que consumimos de raíz. Esta situación del clima ha hecho que estemos prácticamente semanalmente cambiando la logística y la distribución de los cultivos. Por su momento sí íbamos a hacer 30% más de lo habitual en superficie fina. Terminamos siendo el 10% de lo que hacíamos normalmente. Eso pasó a ser un maíz temprano porque quedaron los mejores ambientes. Hoy esos mejores ambientes están saturados, están encharcados, entonces no vamos a hacer el maíz de primera que normalmente hacíamos los 20 de septiembre, días antes, días después. Va a pasar a primeros días de octubre, pero no nos podemos ir por la zona muchos días más de octubre porque el paso a floración nos correríamos mucho. Ese maíz va a pasar a tardío, pero tenemos que ver también los primeros días de diciembre cómo va a estar el cultivo, cómo va a estar, o sea, la rotación las vamos cambiando semana tras semana, viendo clima, viendo cuál va a ser la mejor opción para cada lote. En cuanto a la soja, pensamos que va a ser la misma estrategia, sembrar lo más seguro, esperar, si hay pronóstico de lluvia, parar la siembra 3 días antes al menos del pronóstico, porque una siembra implantada y un chaparrón grande inmediatamente pasada la sembradora suele afectar mucho el nacimiento. Además de los análisis que tenemos que hacer para ver si tienen buen vigor, pero todas esas situaciones démosla por descartada y estén bien, siempre tenemos pérdidas por encharcamiento, pérdida por ya se todo en directa, pero siempre hay algún barrido de suelo, siempre hay superficie que se pierde.
Esta situación climática nos perjudicó muchísimo en el tema de cosecha, puesto que los suelos estaban totalmente saturados, en algunos casos con mucha agua en superficie. Entonces fuimos haciendo un trabajo que en las lomas íbamos cosechando, y cuando empezábamos a tener problemas de mucha marca, mucha huella, fuimos tratando de dejarlos. Además de incorporar a las máquinas duales o triales en algunos casos, orugas en otros, pero siempre tratando de no romper el suelo en su totalidad. En algunos casos tuvimos que hacerlo porque ya no quedaba otra alternativa, ya estábamos en julio y todavía había soja para cosechar, entonces dijimos, bueno, ya sobre los últimos lotes, que son los más complicados, entremos, tratemos de sacar lo que mejor saquemos y dejemos de perder en rinde. Lo que sí, también en ese momento se tomó la decisión de no hacer lotes que tuvieran agua, puesto que cuando hay agua es la mejor forma que pase la cosechadora, el suelo es más firme, los tacos de las máquinas se van lavando y podemos pasar bien, pero tenemos que cosechar 10-15 centímetros porque hay agua, y a su vez tenemos que levantar la plataforma otros 10 centímetros porque el mismo oleaje de la cosechadora hace que se meta agua dentro. Entonces, entre perder 30-40% de la producción por una mal cosecha y perder 30% porque se desgrane y no romper el suelo, preferimos hacer la segunda opción, y hemos perdido, sí rinde, pero hemos dañado mucho menos el suelo que si lo hubiésemos hecho en esos momentos, a riesgo de que cuando hay agua tenemos 2 puntos más de humedad que en la parte seca, con lo que eso lleva a que después de todos estos gastos que mencioné anteriormente hay un plus más de secada sobre cada punto de cosecha, y después que todo eso finalice tenemos que entrar con disco para acomodar esas huellas. La experiencia está que en los lotes que el año pasado tuvimos que hacer eso, entrar a cosechar sobre esos lotes que estuvieron removidos y no en una profundidad muy grande, pero estaban superficialmente emparejados, fueron los últimos que entramos a cosechar, y con grandes problemas que hay que volverlos a romper este año, hay que volver a disquear para volverlos a acomodar. O sea que lo que perdimos en romper por cosechar algo que no dio el resultado que esperábamos, a su vez nos está produciendo que este año volvemos a hacer el mismo trabajo. En cuanto a la rotación, la campaña anterior lo que mejor cerraba era el trigo-soja. Se pudo hacer algo de trigo el año pasado, pero también fue complicado. Hicimos un poco más de superficie que este año, con buenos rindes. Aquí teníamos que tener un rinde de diferencia de 38 quintales el año pasado, 38 quintales de trigo y 27 de soja de segunda para tener un margen con una renta. Eso se superó. Fueron pocas hectáreas las que se pudieron implantar, pero eso fue el mejor margen. Después lo siguió el maíz y después lo siguió la soja. Cuando en todo ese global pusimos todos los costos adicionales que no tuvimos en cuenta, sobre todo los de logística, ese número, ese piso que teníamos subió considerablemente, y este año no se pudo hacer trigo, o muy poco, y el mejor número que está dando es el maíz. Lo que pasa es que también está dando mejor número el maíz, pero todavía no siquiera lo podemos sabemos cuándo vamos a empezar a sembrar. O sea que el día a día va a ser también para los márgenes. A veces el número más fino o el número más flojo de los 3 cultivos va a ser la soja, y va a ser lo que vamos a terminar imponiendo. O sea, va a ser la mayor superficie que vamos a sembrar en soja, porque lo otro, a pesar de tener un mejor margen, no se pudo hacer. En la parte comercial, en estas últimas 2 campañas, hemos hecho lo urgente. Solamente vendíamos toda la producción que podía llegar a la planta. Habíamos tomado cobertura, habíamos hecho algunas opciones de acuerdo a asesoramiento que teníamos, y eso nos salió todo mal. Habíamos vendido a precio,
Algo muy concreto, vendimos maíz a 2.500 pesos en ese momento, había sido un buen precio. Resulta que como todos estaban en la situación que estábamos nosotros, nadie pudo llevar a puerto, los exportadores lo elevaron, empezaron a pagar 3.200 y exigían que vos entregara. Entonces vendimos 2.500, recompramos 3.200 y seguíamos teniendo el maíz tirado en los campos que se estaba echando a perder. Eso fue un balde bastante importante de agua fría y dijimos, bueno, de acá tenemos que hacer el día a día, solamente vamos a vender, olvidémonos de los mejores precios, del mejor cultivo que haya o el mejor producto que esté hoy para vender, vamos a vender lo que tengamos. Así que primero tratábamos de traer a la planta, una vez que estaba en la planta que se podía acondicionar, ahí recién levantábamos el teléfono, vamos a vender y recién ahí cargábamos y llevábamos. La planta para este caso es algo que soluciona mucho la logística, abarata un poco los costos extras, o sea, todo lo que estamos haciendo no forma parte de la producción, forma parte de que la falta de infraestructura por parte del Estado hace que no podamos cargar directamente a puerto. Entonces, bueno, cargar poco, venir a la planta, acondicionarla, secarla, airearla, mezclarla, no pasarnos de la tolerancia que tiene por norma, significa algo de alivio. El tema de los mercados y de fijar condiciones adelante cuando el clima está durante mucho tiempo haciendo la misma cosa hay que dejarlo. Hay que seguirlo, estar actualizado, hay que seguir capacitándose, pero no tomar ninguna decisión en la cual nos pueda comprometer después físico. A ver, si uno quiere ir y estar y especular vendiendo y comprando sin compromiso de mercadería, bueno, bárbaro, puede ser, pero eso lo puede hacer cualquiera, digamos. A nivel producción, eso no lo tenemos que hacer porque después cuando nos exigen el producto y uno no tiene la posibilidad de sacarlo, mejor no hacerlo para no tener que pagar un precio que después es sobreprecio sobre el producto que no nos cerraba. En cuanto a la comercialización de los cultivos, bueno, trigo tratábamos de hacer calidad hasta hace un tiempo atrás para ver si podíamos sacar un plus mediante la entrega a molinos cercanos, con lo cual siempre uno tiene un valor un poquito más alto y un flete un poco más bajo. En cuanto a maíz, algo se proveía algún filo así, pero muy poco porcentaje, el resto va todo a puerto. Y en cuanto a la soja, tratamos de darle una vuelta más. Incorporamos hace 5 años una planta de extrusión para darle un poco más de valor agregado a nuestra producción. Y en este último año se vio que ese plus que podíamos no conseguir en el cultivo, en toda la cadena, la planta por momentos nos dio esa posibilidad de sacar un pequeño porcentaje de ganancia para completar el ciclo productivo. O sea, lo que anexamos, que fue el valor agregado, forma parte de un eslabón más de la cadena que en algunos momentos nos brinda la posibilidad de tener un plus respecto a nuestra competencia. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont.
líder en innovación tecnológica. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Bueno, ahora Gonzalo Filipuzzi va a darnos los detalles productivos de este esquema. Soja, maíz y trigo bajo la lupa. También va a referirse a las malezas difíciles. Nos cuentan cómo hacen para manejar esta cuestión tan delicada que está elevando los costos de la producción. Bueno, soy Gonzalo Filipuzzi, ingeniero agrónomo, y me encargo de toda la parte técnica acá del establecimiento. Bueno, la fina este año es solamente trigo. Algún año atrás hemos hecho alguna incursión en sobrecolza, sin buenos resultados. Lo que normalmente hacemos es trigo, y este año se ve un poco perjudicado por las condiciones climáticas, donde no nos dejó ajustar la siembra a la planificación que veníamos de un 30%, y solo se pudo hacer un 10, un 15% de la superficie presupuestada para trigo. Los ciclos que normalmente usamos en la zona son ciclos largos. Este año se tuvo que tomar otra medida y usar en su mayoría ciclos cortos, porque la época de siembra se fue postergando debido a las inclemencias del tiempo. Y bueno, eso hace que los ciclos largos ya se les cierre mucho la ventana y tener que empezar a apostar a algún ciclo más corto, donde el rendimiento no es el mejor, pero se ajusta mejor a esa época de siembra. Estos trigos que vemos acá están sembrados fines de julio, principios de agosto, donde un ciclo largo no entra en esa programación. Acá la napa está a 50 centímetros, ya tiene ascenso capilar hasta la superficie, y este agua en superficie está totalmente saturado el suelo, por lo cual el trigo no se siente cómodo con tanta agua sobre su sistema radicular. Llegamos a poder fertilizar. Se hace una fertilización a la siembra regulando fósforo con un criterio de balance, y en algunos casos de reposición si las partes por millón son medias bajas en el suelo, y después se hace una refertilización con urea recubierta para poder potenciar un poco más el nitrógeno y apuntar al rendimiento y calidad. Este año se lograron hacer las dos fertilizaciones, y esta situación todavía no lo perjudica en cuanto a nitrógeno, pero sí lo podría perjudicar en las próximas lluvias, ya que esta fue la primera después de la refertilización, y el nitrógeno ahora está dentro de la zona de radicular, pero con otras lluvias ya se empezarían a lixiviar a empezar a perder, por lo cual sería un gasto que no lo logra aprovechar el cultivo. Este lote que estamos viendo acá tiene ya problemas de roya en el umbral ya para tratar. Por cuestiones de climáticas no pudimos entrar todavía, pero sí tiene programada una aplicación de fungicida, y este año va a haber otra obligatoria de hoja bandera. Algo extraño, todos los años normalmente es una aplicación como máximo, y este año van a ser 2 como mínimo. Hay que empezar a irse a fungicidas con avión. En estos estadios particularmente los controles no son muy efectivos con aplicaciones de avión, pero en el caso extremo de no poder entrar con un pulverizador terrestre, sí hay que apostar a un avión. El umbral de rinde siempre lo pensamos de mínima, el que cubra los costos, que cubra los costos totales, que hoy está en torno a los 35 o 40 quintales por hectárea, de acuerdo al precio que se tome de venta. Eso los últimos años lo hemos podido superar, por suerte. Es un cultivo bastante estable, lo cual
lo cual asegura un piso un poco más alto que algún cultivo de verano. Lo cierto es que también es uno de los primeros años donde tiene tanta agua en el invierno, entonces no sabemos cómo puede responder a eso. Los maíces, si bien tienen el mismo nombre, se manejan completamente distintos, se manejan como cultivos totalmente distintos. Los maíces tempranos los apuntamos para ambientes de alta productividad, apuntando a rindes de 10 toneladas para arriba por hectárea, y los ambientes de media o baja productividad, o los que no se pueden llegar por algún tema de acceso, quedan para cultivos tardíos, donde las estrategias son mucho más defensivas. Aportan otra condición al suelo, si bien son gramíneas y generan muchos beneficios, se manejan como cosas completamente distintas. Este año teníamos programado un 50% de superficie en cada fecha de siembra, y bueno, hoy el temprano está muy limitado los primeros días de octubre si no llueve de acá en adelante. Y si no, pasarán a tardío o en algún caso pasará algún lote a soja. En el manejo del temprano se usa una estrategia mucho más ofensiva, donde la fertilización está apuntada a rendimientos máximos, y la genética utilizada generalmente es la mejor del mercado. Y en el caso del tardío, la fertilización va de acuerdo al año y de acuerdo a cómo venga el cultivo en ese momento, también con dos fertilizaciones, a la siembra y en B4 B6. Y la genética, si bien tratamos de buscar siempre genética de punta porque el costo lo termina pagando la producción, puede variar y buscar una genética no tan buena como en el caso de primera, usando muchas menos plantas, una fertilización de base y no de potencial, y los manejos de maleza también se comportan de manera distinta. Llegamos, si pudimos largar con un cultivo limpio, en el tardío es mucho más fácil de mantenerlo limpio que en un temprano, que siempre tiene alguna aplicación de post de emergencia. En el tardío usamos otros materiales genéticos, generalmente más cortos, para que puedan llegar a la madurez fisiológica antes de las primeras heladas. La mineralización de nitrógeno es mucho más alta. Lo cierto es que para rindes promedios tampoco alcanza con esa mineralización. Hay siempre que ajustarlo. Serán curvas diferentes, serán fórmulas diferentes y será distinta la dosis a aplicar, pero nunca por sí mismo el suelo le puede proveer del nitrógeno necesario, y menos del fósforo. El fósforo es algo que el cultivo no lo puede canalizar de otra forma, y el fósforo que se lleve el cultivo no queda para el cultivo que sigue. Entonces la fertilización siempre es necesaria. Cambian las formas, los momentos y las dosis aplicadas. Hace unos 15 años atrás, donde había mucha pastura, había una rotación mixta, estaban en 20 partes por millón, 15, en algún caso 17. Nosotros tratamos de mantener una parte por millón más que nada de fósforo de 15 partes. Lo cierto es que hoy estamos por debajo de eso, y ni hablar en campos alquilados, donde hace muchos años que vienen de soja, donde pinchás un lote, te encontrás con 6-7 partes en la mayoría de los casos. Y levantar eso hoy es complicado, es una inversión que hay que hacer y pensarla a largo plazo, necesaria, pero hoy inviable. El maíz tiene mucho por explorar, pero también tiene la soja mucho por explorar. No descubrimos mucho del cultivo. Creo que en trigo sí estamos en los niveles más altos. Hemos explorado niveles de 60 quintales de trigo, y creo que ahí sí estamos sobre potenciales, pero sobre maíz y sobre soja creo que hay mucho para mejorar, desde la genética hasta el manejo. Creo que
que una pata muy importante para mejorar es la del manejo para lograr rindes más altos. Los grupos de la soja han variado en el tiempo. Antiguamente se hacían grupos muy largos, después se empezaron a usar cada vez más cortos. Hemos llegado hace unos 5 o 6 años atrás a usar grupos 3 largos, 4 cortos, como de muy buen potencial, que hoy lo siguen teniendo. Pero debido a las circunstancias climáticas, generalmente ahora se apuesta a un 4 medio, que puede no perder tanto potencial, si bien no tiene el excelente potencial de los grupos 4 cortos o las 3 largos, pero se apunta más a que pase los periodos críticos con el menor estrés posible, tanto por exceso de agua como por falta de agua. Entonces lo que vemos es que la producción argentina está estancada hace unos años en esos niveles de rinde. Siempre los aumentos en cosecha son debido al área sembrada y no al rinde. Creo que hay mucho por hacer y la pata más importante me parece que está en la fertilización de soja, que hoy es recién incipiente. Estamos buscando disminuir la densidad aplicando en algunos casos agricultura de precisión, usando en los bajos menos densidad. En este caso los bajos rinden menos que las lomas en esta zona, y en las lomas, buscando un poquito más de potencial, podemos elevar un poco la densidad. Y en el caso del maíz, la densidad que manejamos no varió mucho. Sí, en maíz tardío sí se modificó la densidad y se apunta a densidades bajas, pero en maíces temprano, buscando potencial, no hemos variado la densidad de 70 a 5.000 a 80.000 plantas, 80.000 semillas por hectárea. En ciertas ocasiones lo que podemos ver es que el maíz justificaría su uso en lotes planos como este que vemos acá, quizás no, donde hay una diferenciación de ambientes natural, donde uno puede ver que por el relieve está la loma y el bajo, ahí empieza a justificarse. Y después depende mucho del cultivo. En trigo tiene una gran capacidad compensatoria, entonces no se justifica prácticamente, lo hemos probado bastante. Tenemos el equipo también para hacer siembra de fina. Y en el caso de la soja también tiene una capacidad por ramificación. En cambio el maíz es mucho más estanco y una planta produce lo que produce una planta y no tiene mucha más capacidad. Entonces por ahí hay un poquito más para indagar. Hace unos años las malezas, problema, era rama negra, la principal. Eso se logró rápidamente erradicar. Diría que hoy hay algún problema de rama negra, pero es más por un mal manejo que por la maleza en sí. Y empezó a explotar hace unos años el yuyo colorado, resistente a glifosato y ALS, en donde fue un problema hace 2 campañas atrás. La campaña pasada se aprendió bastante y esta última que pasó la pasamos casi sin problemas o tomando todos los recaudos necesarios. Pero en la actualidad se nos viene un desafío muy complicado de maleza resistente del rubro de las gramíneas, cloris, ryegrass, en donde los métodos de acción son mucho más complicados de frenar y bueno, es un desafío y una realidad que ya está en nuestros lotes. Los recaudos que se toman para yuyo colorado, los principales son partir con un lote limpio de malezas, principalmente la de yuyo colorado, y utilizar buenos preemergentes para que tanto los cultivos de soja como de maíz pasen el periodo de establecimiento en el lote lo más limpios posible y lleguen lo más rápido a cubrir el surco para no darle la oportunidad de que nazcan estas malezas. Bueno, ahí pasaron los Filipuzzi y su planteo productivo en el norte de la provincia de Buenos Aires, mucha tela para cortar en términos de malezas problemas, manejo de excedentes hídricos y sobre todo esquemas que tienden a maximizar los resultados de soja, trigo y maíz. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Nosotros nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.